Hay libros en la Biblia etíope que no existen en ninguna otra Biblia de la tierra. No se perdieron, no se traspapelaron, fueron retirados a propósito por hombres que dejaron escrito que lo estaban haciendo. Y uno de esos libros describe algo que la iglesia que lo recortó no quería que un creyente común leyera jamás por su cuenta. Dice que cuando una persona muere, no asciende sin más hacia la luz. Es llevada a un lugar hueco dentro de una gran montaña, clasificada del modo en que se clasifica la carga y retenida allí, y dice que a algunos de ellos se los detiene en el umbral y se los envía de vuelta abajo, no como castigo, como procedimiento. El texto describe las cámaras donde los muertos esperan, describe la frontera que ninguno de ellos tiene permitido cruzar por su cuenta, y entonces hace lo único que ningún libro de la Biblia occidental hace jamás: nombra a los seres que se encargan de ese envío. Esto no es un sermón sobre el cielo y el infierno, se lee más bien como un inventario. Y ese inventario solo sobrevivió en un idioma, en un país, dentro de la única iglesia que Roma nunca logró controlar. Durante 17 siglos, Occidente leyó una Biblia más corta y nunca supo qué le habían quitado. Los etíopes conservaron la versión larga, y en esa versión larga el más allá tiene una dirección, un plano de planta y un personal asignado para operarlo. Y antes de seguir adelante, necesito detenerme un segundo, porque lo que estoy a punto de contarte se vuelve considerablemente más oscuro. Ahora, sigamos. Empecemos por el libro mismo, porque a la mayoría de la gente nunca le dijeron que existe. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo sostiene el canon bíblico más amplio de cualquier iglesia del mundo. Donde una Biblia protestante lleva 66 libros, el canon etíope se cuenta, en su forma más amplia, en 81, y carga con textos que fueron arrancados de todas las demás tradiciones. El libro de los jubileos, los libros de los macabeos y, por encima de todo, el libro de Enoc. Enoc es la llave que abre el resto. Durante casi toda la historia cristiana, Occidente creyó que se había perdido por completo, que sobrevivía solo como citas dispersas atrapadas dentro de escritos más antiguos. Entonces, en el año 1773, un viajero escocés llamado James Bruce volvió de las tierras altas de Etiopía cargando 3 manuscritos completos del libro, escritos en Ge'ez, la antigua lengua sagrada de esa iglesia. El libro nunca había desaparecido. Simplemente se había quedado donde Roma no podía alcanzarlo. Y que Occidente no pudiera alcanzarlo no es solo un accidente de la distancia. La iglesia etíope fue uno de los primeros cuerpos cristianos del planeta, más antigua que la mayoría de las catedrales de Europa, y creció en las tierras altas, aislada por el desierto y la montaña tanto de Roma como de Constantinopla. Conservó su propia cabeza, su propia lengua y su propia biblioteca. Y así, textos que en todas partes fueron quemados, enterrados o discretamente descartados, allí simplemente se quedaron en el estante, copiados a mano generación tras generación, en una escritura que el mundo exterior ni siquiera podía leer hasta la era moderna. Capítulo cuando quieres saber qué conservaron de verdad los primeros cristianos. No miras donde los ganadores de los concilios guardaron sus libros. Miras donde los concilios nunca tuvieron poder alguno. Y aquí está la parte que inquietó a los estudiosos que la investigaron. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron sacados de las cuevas de Qumran en los años 40, Enoc también estaba allí, en arameo original, en aproximadamente 11 copias separadas. Esos son más copias de las que se hallaron de varios libros que sí entraron en el corte final de la Biblia. Quienquiera que escondiera esos rollos no trató a Enoc como algo marginal ni como una fantasía. Lo trató como escritura sagrada. Lo copiaron con más frecuencia de la que copiaron el Éxodo, lo que obliga a plantear la pregunta que el canon occidental nunca ha respondido con claridad. Si Enoc era escritura sagrada para la gente que vivió más cerca de él en el tiempo, ¿quién decidió después que era demasiado peligroso conservarlo? ¿Qué estaban tratando exactamente de mantener fuera del alcance de las manos comunes? Hay un dato más que vuelve la exclusión todavía más extraña y casi imposible de explicar. El libro de Enoc es citado directamente, y por su nombre dentro del Nuevo Testamento que la Iglesia así decidió conservar. En la breve carta de Judas, casi al final de la Biblia,
El autor nombra a Enoc como un profeta genuino y repite sus palabras, que el Señor viene con decenas de miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Los hombres que armaron el canon conservaron la carta que cita a Enoc como escritura, y después tiraron el libro de Enoc que esa carta estaba citando. Preservaron el eco y borraron la voz, dejaron la huella dactilar en la pared y quitaron la mano que la hizo. Cualquiera que fuese la razón que tuvieron para recortar a Enoc, fue lo bastante fuerte como para pasar por encima del hecho de que su propia escritura aceptada lo trataba como palabra de un profeta. La eliminación en sí no fue silenciosa y no fue un accidente de la historia. A medida que la Iglesia Occidental fijó su lista oficial de libros a lo largo del siglo IV, Enoc quedó deliberadamente fuera de la muralla. Jerónimo, el hombre que ensambló la Biblia latina que Europa leería durante 1000 años, archivó a Enoc como apócrifo, poco fiable e indigno de confianza. Agustín, escribiendo en la Ciudad de Dios, fue más lejos y admitió abiertamente que Enoc había escrito genuinamente estas cosas, que las palabras eran reales, pero argumentó que eran demasiado antiguas y demasiado específicas como para creerlas sin riesgo y que por tanto debían dejarse de lado. Lee esa objeción con cuidado, porque no es la objeción que esperarías. La queja no era que el libro estuviera vacío o fuera falso. La queja era que decía demasiado, que nombraba demasiado, que ubicaba, medía y cartografiaba cosas que la escritura debía dejar cómodamente vagas. Y lo que Enoc cartografió con más detalle que cualquier cosa que Occidente decidió conservar fue el país de los muertos. En el capítulo 22 del libro de Enoc, el hombre es llevado en una visita guiada por ese país. Un ángel lo conduce hacia el oeste hasta una montaña enorme de roca dura. Y dentro de esa montaña, Enoc encuentra lugares huecos, profundos, lisos, excavados. No está describiendo una tumba y no está describiendo un símbolo, está describiendo una instalación. Y como cualquiera al que le muestran una estructura extraña, pregunta para qué sirve, la respuesta que le dan es directa. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Y estos huecos son los lugares donde se reúnen los espíritus de las almas de los muertos. Todo ser humano que muere, el justo y el culpable por igual, es traído aquí y retenido hasta el gran día del juicio. No están vagando por el cielo, no están dispersos en el viento. Son recolectados y son contenidos en un lugar específico, con un propósito específico. Entonces llega el detalle que Occidente no pudo tolerar. Los huecos están separados unos de otros. Los muertos son divididos en compartimentos distintos, clasificados según lo que fueron en vida, y una frontera dura corre entre las secciones. Una cámara alberga a los justos, y Enoc anota algo casi tierno dentro de ella, un manantial de agua brillante, una pequeña misericordia para los que esperan allí. Las otras cámaras albergan al resto en oscuridad en distintos grados de ella. Una está apartada para los pecadores que murieron sin haber enfrentado nunca la justicia sobre la tierra. Otra, para una clase ya marcada que ni siquiera será levantada el día del juicio, sino que quedará atada exactamente donde está, para siempre. Los muros que dividen a estos grupos no son poesía, el texto es explícito, los espíritus no pueden moverse entre ellos, los muertos no deambulan, están asignados. Y a Enoc le muestran un espíritu en particular que sigue clamando a través de los siglos, mucho después de que su cuerpo se convirtiera en polvo. El espíritu de Abel, que todavía hace oír su queja, que todavía acusa al linaje de Caín. Los muertos, en este relato, no están dormidos, están despiertos, están conscientes y están retenidos. Detente un momento en esa imagen, porque es el horror silencioso sobre el que gira todo el capítulo. Este no es el sueño apacible que prometen los funerales. Los muertos aquí conservan su memoria, su agravio, su voz. Abel ha estado en esa cámara desde el primer asesinato de la historia humana, y todavía está hablando, todavía esperando un veredicto que aún no ha llegado. Las cámaras no son un lugar de descanso, son una celda de retención con las luces encendidas, y los que están dentro son conscientes de cada año que pasa. Ese solo capítulo reescribe en silencio todo lo que la Iglesia posterior se esforzó tanto en volver abstracto.
El cielo y el infierno en el relato occidental son destinos finales del alma. Aquí son etapas de un proceso y el proceso tiene una ubicación, una estructura y reglas de movimiento. Los muertos bajan primero, todos ellos sin excepción, y lo que ocurre después depende enteramente de una clasificación que alguien tiene que llevar a cabo. Lo que nos lleva a la pregunta alrededor de la cual gira todo este relato. Si los muertos son recolectados, clasificados y retenidos detrás de fronteras que no pueden cruzar, entonces alguien está haciendo la recolección. Alguien está haciendo la clasificación. Alguien está de pie sobre la línea y la hace cumplir. Enoch también responde a eso, y es la respuesta que el canon occidental fregó con más fuerza que ninguna otra. 2 capítulos antes, en el capítulo 20, Enoch detiene la narración y simplemente enumera un conjunto de ángeles, dándole a cada uno un cargo específico. Este no es el lenguaje de la adoración. Se parece más a una hoja de asignaciones o a un cuadro de puestos de servicio. Uriel escribe, está puesto sobre el mundo y sobre el abismo más bajo. Rafael está puesto sobre los espíritus de los hombres. Miguel está puesto sobre la mejor parte de la humanidad. Gabriel está puesto sobre el paraíso, las serpientes y los querubines. Raguel toma venganza sobre el mundo de las luminarias. Cada uno tiene un dominio, cada uno tiene una frontera de autoridad, y uno de ellos, nombrado en Ges como Saraquel, está puesto específicamente sobre los espíritus de los hijos de los hombres que transgreden, los espíritus que pecan, léelo tal cual. Hay un oficial con nombre cuya función entera es la jurisdicción sobre los espíritus de los muertos que obraron mal en vida, no su tortura en algún fuego lejano, su manejo, su custodia. Los muertos que pecaron tienen un carcelero y el carcelero tiene un nombre, pero la lista no se detiene ahí, y el último nombre que aparece en ella es el que más importa para todo lo que el título prometió. Porque Enoch nombra a un ángel llamado Remiel y le da a Remiel un solo trabajo, enunciado en una sola línea. Remiel es aquel a quien Dios puso sobre los que se levantan. Quédate con eso. Hay un ser con nombre cuyo cargo específico es la autoridad sobre el levantamiento de los muertos, sobre quien vuelve a subir. Alguien está puesto sobre la clasificación. Alguien está puesto sobre los pecadores, y alguien está puesto sobre el umbral mismo, sobre el acto mismo de levantarse, lo que significa que el mismo poder que gobierna el levantarse también puede gobernar la negativa. Los muertos no se mueven por sí solos en este sistema, son movidos, y los que los mueven están nombrados uno por uno, en un capítulo que Occidente decidió que los fieles no deberían leer nunca. Ahora la parte más oscura y la parte que el título te prometió, porque hasta aquí los muertos bajan y son retenidos, y eso ya es bastante inquietante. Pero Enoch describe una segunda categoría de muertos que no son meramente retenidos, son rechazados, devueltos en el umbral, enviados de vuelta abajo a la tierra, y se les prohíbe levantarse en absoluto. Para entenderlo, hay que retroceder hasta antes del diluvio, hasta el suceso alrededor del cual está construido todo el libro de Enoch. Un grupo de ángeles llamados los vigilantes descendió de su lugar apropiado, tomaron mujeres humanas por esposas, y enseñaron a la humanidad cosas que nunca estuvo destinada a sostener: la fabricación de armas, el lanzamiento de hechizos, la lectura de las estrellas, secretos que pertenecían arriba y no abajo. Y la descendencia de su unión con mujeres humanas fueron los gigantes, los seres que las escrituras hebreas llaman Nefilim. Los gigantes nunca debieron existir. Era una mezcla de dos naturalezas que jamás debieron combinarse, espíritu y carne fundidos en un solo cuerpo. O así que cuando los gigantes finalmente murieron, surgió un problema que no tenía precedente en toda la creación. Sus cuerpos volvieron a la tierra, como vuelve cualquier cuerpo, pero sus espíritus no tenían a dónde ir, no podían descender a las cámaras donde se reúnen los espíritus humanos, porque solo eran medio humanos, y no podían ascender a los lugares donde moran los ángeles, porque solo eran medio espíritu. Habían nacido de un cruce para el que el orden entero de la creación no había construido ninguna cámara capaz de contenerlos. Enoch registra el fallo sobre ellos de forma directa en los capítulos 15 y 16, pronunciado como palabras del propio Dios. Los espíritus que salieron de los cuerpos de los gigantes, se le dice, no serán recibidos arriba, son arrojados abajo, permanecerán sobre la tierra
y serán llamados espíritus malignos. Y su morada será el suelo y los lugares ocultos debajo de él. Se levantarán contra los vivos, contra los hombres y contra las mujeres, porque de ellos salieron. Afligen, oprimen, traen ruina, y no se les da descanso ni cámara propia, ni un día señalado de juicio como a los muertos ordinarios. Simplemente son enviados de vuelta abajo y dejados sueltos en el mundo inferior, hasta la consumación final de todas las cosas. Ahora sostén eso contra el marco que acabamos de construir. Los muertos ordinarios son recolectados, clasificados en los lugares huecos y retenidos en orden hasta el juicio. Pero a esta clase de muertos se le niegan los huecos por completo. Hay una categoría de difuntos que el sistema no admite, que es devuelta en la puerta y empujada abajo de forma permanente por decreto. Los muertos son enviados de vuelta abajo. Y Enoc nombra tanto el origen de estos espíritus como la autoridad que los condena a ello. El envío no es caos, y no es un accidente. Es una sentencia dictada desde arriba y aplicada desde arriba. Vale la pena notar lo que esto le hace, en silencio, a la idea de un demonio. En este relato, las cosas que atormentan a los vivos no son una especie aparte, creada malvada desde el principio, son los muertos. Una clase específica de muertos a los que se les negó la entrada y que vagan por el mundo inferior porque la puerta de arriba se les cerró en la cara. Y el libro no se detiene en sentenciar a la descendencia, sentencia a los padres. Antes, en el capítulo 10, Enoc describe el fallo dictado sobre los vigilantes mismos y se entrega del modo en que un juez lee un castigo en audiencia pública. El líder llamado Azazel debe ser atado de pies y manos y arrojado a la oscuridad a un pozo abierto en el desierto y cubierto hasta el día del gran juicio. El llamado Semiasa y la hueste que lo siguió deben ser atados debajo de la tierra durante 70 generaciones, retenidos allí hasta que su sentencia se cumpla. A ángeles con nombre se les asigna la tarea de ejecutarlo, así que este no es un libro que mencione el mundo inferior de pasada. Nombra a los carceleros de los muertos humanos. Nombra la clase de muertos que son rechazados y enviados de vuelta abajo. Y nombra las potencias caídas que están ellas mismas atadas abajo por decreto, junto con los oficiales asignados a atarlas. De arriba abajo, todo el orden descendente tiene nombres pegados. Aquí está lo que debería dejarte helado. Si esto fuera solo un libro extraño de una iglesia de montaña, sería una curiosidad y nada más. Pero no es un solo libro. La misma arquitectura. Los muertos retenidos abajo, clasificados, administrados por guardianes con nombre, con una clase especial de ellos a la que se le niega el paso, aparece en las civilizaciones más antiguas que rodeaban al mundo del que salió Enoc, y lo escribieron sin ninguna forma conocida de copiarse unos a otros. Ve primero al este, a Mesopotamia, a Babilonia. Llamaron al inframundo Irkaya y lo llamaron la tierra sin retorno, y usaban esa frase con total precisión. Era un lugar al que se descendía, bajando a través de 7 puertas, y en cada puerta un guardián te arrancaba algo, una prenda, una corona, un pedazo de quien habías sido antes de dejarte pasar más adentro. Estaba gobernado por la diosa Ereshkigal y su ministro Namtar ejecutaba sus órdenes. Los muertos no iban a la deriva allí, eran procesados estación por estación. Los babilonios incluso describen lo que comían los muertos en ese lugar. En la epopeya de Gilgamesh, cuando Enkidu sueña que muere y ve la casa del polvo, donde los muertos se sientan en la oscuridad, vestidos como pájaros con plumas, comiendo arcilla como pan. Y presidiendo la sentencia estaban los Anunnaki, los 7 jueces del inframundo que fijaban el destino de los muertos como un tribunal dicta un veredicto. Los mesopotámicos también describieron una clase de ejecutores del inframundo, los Gayu, cuya función entera era apresar a los vivos y a los muertos y arrastrarlos abajo contra su voluntad. En el descenso de Inanna, los Gayu salen del suelo, toman a un sustituto y lo arrastran abajo para saldar el libro de contabilidad de los muertos, seres cuyo único cargo es enviar a alguien abajo. Es el mismo trabajo que Enoc entrega a sus guardianes con nombre, escrito en otro idioma, a un mundo de distancia. Ahora ve al oeste, a Egipto, que cartografió el país de los muertos de forma más obsesiva que ningún pueblo antes o después. El inframundo egipcio, el Duat, no era un estado de ánimo ni una metáfora.
Era una geografía pintada en los muros de las tumbas, con sus puertas dibujadas y sus guardianes etiquetados con nombre, cada uno exigiendo que el viajero supiera su nombre antes de abrir. Ninguna alma se abría paso a la fuerza por una sola de esas puertas. Pasabas únicamente nombrando correctamente al guardián de cada puerta, y cualquier alma que no pudiera nombrarlo no pasaba en absoluto. Los muertos eran conducidos a una gran sala, y allí el corazón se colocaba en una balanza y se pesaba contra la pluma de la verdad, mientras un dios escriba anotaba el resultado. Hoy en esa sala, los muertos tenían que pasar ante 42 jueces divinos, cada uno con su nombre, y presentarse ante cada uno por turno para negar un crimen específico, un pecado declarado limpio ante cada juez nombrado a lo largo de toda la fila. Y los egipcios describieron un final mucho peor que cualquier lago de fuego. Si tu corazón fallaba en la balanza, no eras meramente atormentado. Eras entregado a la segunda muerte, una aniquilación de la que no regresaba absolutamente nada, ejecutada por una criatura devoradora que se agazapaba y esperaba junto a la balanza. Clasificación, guardianes con nombre en cada umbral, un juicio registrado y escrito, y un destino reservado a cierta clase de muertos que los sacaba del ciclo para siempre. La misma forma, una vez más, y aquí hay un hilo que atraviesa por el medio todo esto. Esa frase, la segunda muerte, no se quedó enterrada en Egipto. Reaparece en el libro del Apocalipsis, el único Apocalipsis que la Iglesia Occidental sí decidió conservar, donde el destino final de los condenados se llama exactamente por ese nombre, la segunda muerte. Occidente recortó el libro que cartografiaba las cámaras, pero no pudo recortar el vocabulario. La idea de una segunda muerte final distinta de la primera ya estaba tejida tan profundamente en el torrente sanguíneo de la escritura que sobrevivió dentro del mismísimo canon que intentó dejar atrás todo lo demás. Y fíjate en la dirección hacia la que apuntan todos. Cuando Enoc es llevado a las cámaras de los muertos, el ángel lo lleva hacia el oeste, hacia el lugar donde la luz va a morir. Los egipcios también situaron la entrada al Duat en el oeste, en la tierra donde el sol se hunde bajo el horizonte cada tarde y viaja por el inframundo durante la noche. Dos pueblos que no podían leer una sola palabra de la escritura del otro, pusieron el país de los muertos en el mismo cuadrante del cielo, en el punto exacto donde se entierra el día mismo. Es una cosa pequeña, y es la clase de cosa pequeña que resulta muy difícil de explicar por accidente. 3 tradiciones entonces, una preservada en Ges, una en cuneiforme, una en jeroglíficos, ninguna de ellas capaz de leer a las otras. Y las 3 describen a los muertos yendo hacia abajo, siempre hacia abajo y hacia adentro, hacia una montaña, a través de una puerta, bajo el horizonte, hacia un lugar estructurado, clasificados por funcionarios con nombre, retenidos detrás de fronteras que no pueden cruzar, con una categoría especial de difuntos condenada a un destino inferior y de vuelta del camino que al resto se le permite recorrer. Bien, cada cultura antigua repartida a lo largo de ese corredor inventó de forma independiente exactamente la misma burocracia de la muerte, hasta los carceleros con nombre y el segundo destino, el peor, o bien todas estaban describiendo algo que creían haber recibido de la misma fuente, con palabras distintas. Y precisamente por eso los pasajes eran peligrosos, y precisamente por eso Occidente no pudo conservarlos. Un más allá abstracto no lo puede comprobar nadie. El cielo es un sentimiento, el infierno es un estado de separación de Dios. Estas cosas no hacen ninguna afirmación que una persona pueda poner a prueba, o cartografiar, o contar con los dedos, pero Enoc no trata en sentimientos. Te entrega cámaras con muros medidos, guardianes con nombres propios, una frontera con reglas y una clase de muertos manejada mediante un procedimiento específico, ejecutado por seres específicos y nombrados. Eso no es devoción, eso es documentación, y un sistema documentado es un sistema que podría, en principio, ser estudiado, discutido, apelado,
incluso temido de forma concreta, que es exactamente la clase de cosa que una institución que reclama autoridad exclusiva sobre la muerte no puede permitir que la gente común tenga en sus manos. La documentación invita a la pregunta exacta que la Iglesia pasó siglos intentando cerrar y mantener cerrada. Si los muertos son clasificados y retenidos, y algunos de ellos son enviados de vuelta abajo, entonces, ¿por quién y con qué autoridad? Y podría llegar a saberse algo de eso. La iglesia etíope, sentada muy lejos del alcance de Roma, en las montañas, nunca aceptó que la pregunta tuviera que cerrarse. Conservaron el libro entero, conservaron las cámaras, los guardianes y el envío, todo ello en la lengua que lo cargó, y así, hoy, el relato superviviente más completo de lo que la escritura más antigua dice que te ocurre después de morir no descansa en Roma, ni en ninguna catedral occidental, ni en la Biblia que está en la mayoría de los hogares. Descansa en Ges, en manuscritos custodiados dentro de iglesias etíopes, en la lengua que llevó la versión larga a través de 17 siglos, mientras el resto del mundo leía la versión editada y asumía en silencio que nunca había faltado nada. Así que vuelve a la afirmación con la que empezamos y pésala ahora contra lo que el texto realmente dice. La Biblia etíope sí dice que los muertos son llevados hacia abajo y retenidos. Sí, dice que cierta clase de ellos es rechazada y enviada de vuelta abajo, negándoseles el levantamiento que a los otros se les promete. Y sí, nombra a los seres que reciben a los muertos, que los clasifican en sus cámaras, que custodian la frontera entre ellas, y que tienen autoridad sobre el acto mismo de levantarse. Occidente llamó a todo eso demasiado específico para ser seguro, y lo dejó de lado. La gente que vivió más cerca de la fuente lo copió 11 veces y lo enterró en el desierto para resguardarlo. La carta de Judas lo citó como profecía y conservó su lugar en la Biblia. Los etíopes simplemente nunca dejaron de leerlo. Todo lo que el texto describe sigue estando ahí, en la lengua más antigua que lo preservó, diciendo exactamente lo que ha dicho desde mucho, antes de que se reunieran los concilios que intentaron hacerlo callar. Las cámaras siguen descritas, la frontera sigue trazada, y los nombres de los que hacen el envío siguen escritos por completo, precisamente donde la iglesia que los recortó de todas las demás Biblias de la tierra esperaba que nadie fuera nunca a buscarlos antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.